Bueno, hoy vamos a ver algo de dermatitis por contacto. A ver, por definición, la dermatitis por contacto es una condición inflamatoria de la piel. Esto va a estar inducido por la exposición frente a un agente ambiental. Cualquier sustancia que sea puede causar una dermatitis por contacto. Pero esa dermatitis va a ser alérgica en un 20% de los casos y va a ser irritativa en un 80% aproximadamente. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. No es lo mismo la dermatitis alérgica que la dermatitis irritativa. Sin embargo, las dos son por contacto. Estamos apartándonos aquí de las alergias en general, de las alergias por medicamentos, de otro tipo de alergia. Aquí solamente vamos a ver las de contacto. En cuanto a su etiopatogenia, la morfología, lo que es las lesiones cutáneas que vamos a encontrar, la gravedad de estas lesiones, la localización, o sea, en qué parte del cuerpo están ubicadas, esas van a estar determinadas por la alergenicidad, obviamente, del alergeno, de que se trate, que pueden ser miles de alergenos, o el grado de irritación, en el caso de del 80% que son por irritación. En el caso del alergeno, pues existen muchísimas sustancias que van a ser capaces de producirnos una irritación de la piel, a lo que le llamamos dermatitis por contacto. El nivel de contacto va a ser muy importante también, no es lo mismo, por ejemplo, una gota de perfume que una sustancia más abundante que pueda irritar más zonas del cuerpo. El nivel de contacto también es muy importante, en qué parte del cuerpo es. En las dermatitis por contacto de la cara generalmente van a ser más desesperantes para el paciente. La integridad de la piel expuesta. Sabemos que la capa córnea es una capa protectora de nuestro órgano interno. La capa córnea va a ser la primera barrera que van a encontrar todas estas sustancias que les digo son miles y que van a poder producir una irritación o una alergia. El tiempo de exposición también es muy importante. Hay veces que las personas, no sé, las mujeres son muy frecuentes las dermatitis por contacto por cosméticos. Se ponen algún cosmético, algún perfume y presentan dermatitis por contacto, pero es muy diferente que la persona inmediatamente sienta la molestia, vaya y se lave y use alguna pomada inerte o incluso nada más con retirar la sustancia, aquella persona que se pone perfume va sintiendo la molestia y se queda ahí mucho rato, entre más tiempo pase, pues mayores van a ser las manifestaciones. También es muy importante, como en todas las enfermedades, ustedes saben la inmunocompetencia del sujeto, o sea, la inmunocompetencia de cada persona. Se supone que la célula de Langerhans es el último eslabón del sistema inmunológico y esa célula de Langerhans está en la piel y es la que va a participar muy activamente en si la sustancia puede producir una dermatitis por contacto o no. La capa córnea es protectora, pero la célula de Langerhans forma parte del sistema inmunológico. Entonces les decía, cualquier sustancia u objeto que esté en contacto con la piel puede producir, puede ser un irritante primario por contacto o una sensibilización por contacto. El irritante primario, en el caso de los irritantes primarios, no hay una sensibilidad previa. La susceptibilidad va a ser muy individual de cada persona y pueden ser irritantes débiles o potentes. Los débiles van a ser por acumulación, por una acción repetida y prolongada de una sustancia. Aquellas personas que a veces me dicen, es que van varias veces que me la pongo y sí sentía pequeña molestia, pero ahora ya me la pongo y siento una reacción muy rara o muy molesta. Y las sustancias potentes, las que al primer contacto con la piel
van a producir una dermatitis por contacto. No hay sensibilidad previa. Los factores pueden ser mecánicos, físicos, como en el frío intenso, calor intenso. Esos son los irritantes primarios. Y la sensibilización o alergia de una persona va a aparecer en individuos con sensibilización previa y sabemos que las dermatitis por contacto se dan por una reacción inmunitaria tipo 4, que es la hipersensibilidad tardía. Esa es específicamente la de la dermatitis por contacto. Va a haber una fase de inducción que dura días a semanas, en el caso de la sensibilización o alérgica, no así en el caso de las irritantes primarias. Ahí no va a haber ningún tiempo. Por eso es más difícil diagnosticar las dermatitis por contacto, por sensibilización alérgica, porque pueden durar varias semanas en presentarse. Es más difícil que el irritante primario, aquella persona que llega y dice, me puse tal cosa, tal perfume, tal crema, y mire, me pasó esto. Esas son mucho más fáciles de diagnosticar. El cuadro clínico, bueno, aquí la localización va a ser muy variada. Prácticamente todo el cuerpo es capaz. Hasta unas gotas que se pongan en el oído, un tinte de cabello, unas medias, unas tobilleras, la toalla, cualquier parte del cuerpo que esté en contacto con ese agente causal va a ser susceptible de manifestar intolerancia. Siempre las dermatitis por contacto van a aparecer en el sitio de contacto con la sustancia, por lo que las partes expuestas del cuerpo son las más comunes. La evolución puede ser subaguda, está mal escrito ahí, aguda, subaguda y crónica. La evolución de las dermatitis por contacto puede tener esas tres vías. Y va a depender esto del tipo de lesión clínica que observemos. O sea, en cada una de las dermatitis por contacto, ya sea aguda, subaguda o crónica, vamos a ver determinado tipo de lesión clínica. Por ejemplo, en la evolución aguda, que casi siempre es una dermatitis por irritante primario, vamos a encontrar eritema, o sea, va a estar roja la piel, edema, vesículas, ampollas e incluso necrosis si la sustancia de contacto irrita demasiado la piel o la exposición fue mucha. Entonces, esas son las manifestaciones clásicas de la evolución aguda de las dermatitis por contacto que ustedes habrán visto mucho. Eritema, edema, vesículas, ampollas y necrosis si es muy intenso. Y más que prurito, los pacientes refieren ardor o sensación de quemadura. Sea cual sea la causa o el mecanismo de producción de la dermatitis de contacto, el aspecto va a ser el de una dermatitis aguda o eczema. Ese término que existe en dermatología para nombrar a todas estas dermatosis agudas que cursan con vesículas, con edema, y que sabemos que cuando estas vesículas o ampollas se rompen, producen líquido, seroso casi siempre. Entonces vamos a encontrar piel llorosa, le llamamos aquella que está como exudando, eritema, edema, exulceraciones, costras mielicéricas y costras hemáticas también podemos encontrar en la evolución aguda. Las lesiones subagudas o crónicas, en la lesión subaguda vamos a encontrar lesiones de dermatitis aguda, que son las que ya mencionamos, pero también podemos encontrar en las subagudas algunas manifestaciones de las lesiones crónicas. ¿Cuáles son? Eritema, vesículas, pero aquí en las subagudas vamos a encontrar eritema, vesículas y también liquenificación, que casi siempre es de la evolución crónica, erosión, podemos encontrar eritema y fisuras. En las lesiones crónicas o secas, las dermatitis por contacto, que cuando son crónicas y se da mucho, por ejemplo, en las lesiones en las dermatitis de contacto de tipo laboral, por ejemplo, por el uso de guantes o de ciertas sustancias que causan irritación, siempre los pacientes acuden en una evolución crónica de la dermatosis. Y entonces vamos a encontrar las lesiones
secas en lugar de eczema, vamos a encontrar lesiones secas, liquenificadas. Vamos a encontrar escamas y costras hemáticas, porque generalmente se acompaña de prurito para cuando el paciente va al médico ya ha lastimado su piel. Y en sitios como plantas o palmas en que la piel es gruesa, van a aparecer hiperkeratosis y fisuras. Esto lo vemos mucho en situaciones laborales con el uso de botas que son especiales para ciertos trabajos y también el uso de guantes. De hecho, también en el gremio médico, ¿cuántos cirujanos, enfermeras vemos que son alérgicos al látex de los guantes? Y también en las casas, las gentes generalmente dicen, es que uso guantes de plástico, pero resulta que el que está ocasionando la dermatitis por contacto es el látex o el caucho de las sustancias que utiliza. Puede presentar, en el caso de las crónicas, eczematización agregada, es decir, el paciente tiene sus manos secas, liquenificadas, escamas, costras hemáticas, porque ya es una evolución crónica, pero puede presentar de pronto una eczematización. O sea, dice, ya tengo como un mes con mis manos así, pero ahora se agregaron estas vesículas, estas ampollitas, según sea el agente causal que lo está ocasionando. En algunos casos, por ejemplo, las lesiones lineales, como algunos vegetales, gente que va al pasto, se acuesta y luego vienen a consulta porque resulta que tienen como rayonada la piel. Vamos a encontrar también lesiones purpúricas o liqueniformes. Las dermatitis fotoalérgicas se van a producir por un mecanismo inmunitario. Aquí la luz juega, pues es el papel más importante para la producción de estas dermatitis de contacto. Hay sensibilización a la exposición al fotosensibilizante, pero aquí también aquí interviene la luz de 320 a 400 nanómetros en el espectro de la luz ultravioleta, y a veces por luz directa también puede presentarse la dermatitis por contacto. Las lesiones fotoalérgicas al principio se localizan en áreas expuestas, como son la cara, debajo de las cejas, la nariz, el mentón, como es cuando vamos a algún lugar y el sol de pronto nos quemó demasiado, la B del escote, el dorso de manos, que es también muy común, y las caras externas de antebrazos. Es muy común que las dermatitis por contacto fotoalérgicas obviamente van a estar en zonas expuestas a la luz. Y cuando está la luz en un rango de 320 a 400 nanómetros. Y a veces también en casos de luz directa de lámparas, por ejemplo, que se ponen a trabajar y se ponen una lámpara directa, ¿verdad? Las lesiones van a ser polimorfas de tipo eczema, las fotoalérgicas de tipo eczema, ronchas, o sea, aquí ya estamos viendo que pueden haber ronchas, pápulas, vesículas. Aquí el prurito, en las fotoalérgicas, el prurito es intenso y la pigmentación es rara. La urticaria por contacto se va a manifestar como les digo, por ronchas, eritema o prurito. En las dermatitis fototóxicas, que son estas producidas por el sol, por la luz, van a encontrarse en zonas fotoexpuestas. Generalmente este tipo de dermatitis son monomorfas, o sea, casi siempre encontramos un solo tipo de lesión. Hay pacientes que solo tienen eritema, hay pacientes que tienen muchas vesiculitas, muchas ampollitas, o hay eritema con ardor y sensación de quemadura, pero son casi siempre monomorfas y pueden dejar pigmentación importante. Un ejemplo de eso, y que ustedes habrán visto pacientes, por supuesto, es la fitofotodermatitis por cítricos. En la fitofotodermatitis, el clásico paciente que va a la playa, que anda exprimiendo su limoncito en las tostadas, que luego se toca por cualquier lado y va a presentar esta reacción. Se van a observar, generalmente este tipo de dermatitis la observamos en la boca, en las manos,
Y esto por contacto con limón, o a veces cuando vamos a algún lugar y la alberca o un río, hay plantas en el interior de donde se están bañando, y las personas que son sensibles al día siguiente amanecen con como lesiones lineales por el contacto con esas plantas. Por perfumes también, en cualquier parte del cuerpo, en donde la persona se ponga el perfume. Y los pacientes van a acudir aquí en esta fitofotodermatitis por cítricos, por ejemplo, limón, generalmente acuden ya cuando hay una pigmentación importante. A veces de pronto el paciente dice, pues fui a la playa, me puse y el sol me quemó o el limón me quemó, pero ya se me va a quitar. Y bueno, la consulta la hacen hasta cuando empiezan a ver que la lesión ya se está pigmentando porque hay pigmentación secundaria. El diagnóstico, bueno, la dermatitis por contacto no tiene mucho que buscarle, creo que va a basarse como en todas las enfermedades, claro, en una buena historia clínica. Aquí los antecedentes son muy, muy importantes. Se van a tomar en cuenta el sexo, la edad, la profesión. Cuando sospechamos una dermatitis por contacto, tenemos que ver cuáles son los materiales que maneja en su trabajo, cuáles productos está manipulando, los hábitos de trabajo, pero también los hábitos de higiene, qué jabones usa, qué perfumes usa, qué tipo de camisa usa. O sea, aquí la historia clínica y los antecedentes son bien importantes. Y algo importante también no solo son los antecedentes de las actividades del paciente, sino también si ese paciente tiene antecedentes de atopia. Porque sabemos que los pacientes atópicos son más propensos a tener dermatitis por contacto. O sea, el diagnóstico casi siempre es clínico. Son raros los pacientes, sobre todo en la dermatitis laboral. Casi siempre hay que auxiliarse de estudios de laboratorio porque muchas veces el paciente lo que quiere es que la empresa responda y lo indemnice y demás. Aquí también es importante mencionar que en las dermatitis por contacto podemos encontrar IRES. IRES, tal y encontramos, por ejemplo, en las tiñas de los pies, que luego pueden haber IRES en las manos, descamación a la distancia. Y estas IRES las podemos encontrar en la dermatitis por contacto y no son más que lesiones a distancia de la dermatitis original. Entonces, casi siempre vamos a encontrar las lesiones que hayan en la dermatitis por contacto son las que van a aparecer en las IRES y van a predominar en las partes expuestas. Cuando se presentan las IRES, hay algo bien característico que tienden a ser bilaterales y simétricas. No todas las dermatitis por contacto son simétricas. Cuando son por guantes, por calcetines, por botas, sí. Pero hay unas dermatitis por contacto que son unilaterales y no son simétricas. Pero las IRES, cuando se presentan en esos pacientes, sí van a ser simétricas. En general, en las IRES vamos a encontrar pápulas, vesículas o lesiones que son parecidas a las originales. En cuanto a los datos de laboratorio, las pruebas más importantes para la dermatitis por contacto son las de tipo epicutáneo, que son las típicas pruebas de parche. Y al ser positivas, ponen de manifiesto que es alérgica a algunas sustancias. Es necesario aquí que se utilicen los productos sospechosos o sustancias estándar. Hay sustancias estándar. Estas pruebas generalmente las manejan los alergólogos. Ya tienen los kits de determinadas sustancias del país o del estado que se trate. En las grandes empresas en que se manejan muchas sustancias, muchos materiales, generalmente está el médico y los médicos manejan pruebas de parche específicas para esa sustancia, porque los kits generalmente tienen 20 a 30 sustancias, pero casi siempre son las mismas y hay veces que hay que ampliar y no siempre es posible conseguir esas pruebas de parche para todo lo que estamos sospechando. La prueba de fotoparche debe realizarse siempre que sospechemos una fotoalergia, siempre que sospechemos que el paciente está teniendo alergia a la luz. Y otros exámenes de laboratorio generalmente no son necesarios. En el tratamiento, aquí es necesario, trátese de la dermatitis por contacto, que se trate, sea perfume, sea algún cosmético, alguna tela, encajes, aretes, relojes, todo lo que sea.
siempre hay que ver al paciente en qué parte anatómica tiene. He visto dermatitis por contacto muy curiosa, por ejemplo, al asa de la bolsa de las mujeres, a la hebilla del cinturón y el paciente. Ese es un caso bien demostrativo de una dermatitis por contacto crónica. En la hebilla del pantalón, donde vemos que periumbilical o por debajo del ombligo, los señores sobre todo tienen una placa que les da mucha comezón y ahí hay a veces ampolla y todo, pero lo que más encontramos son escamas, es una piel seca y liquenificada. Entonces siempre es bien importante sospechar del artículo y la localización anatómica en que el paciente lo tiene. Entonces es necesario que a los pacientes cuando se les haga un diagnóstico de dermatitis atópica, pues lo primero es retirar la sustancia. Eso es lo más sencillo. U objeto que pensemos que está haciendo ya en la práctica, muchas veces esto es empírico, estamos descartando unas u otras cosas, ¿verdad? Se debe basar el tratamiento en una explicación amplia al enfermo. Esto no siempre se logra porque yo tengo pacientes, sobre todo las mujeres, son muy tercas. Si tienen un arete que no es de oro, que les hace alergia o dermatitis por contacto, a veces insisten en volvérselo a poner, ahí lo pintan de laca transparente, porque así no. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que se ponen un poquito de hidrocortisona para poderse poner ese arete. Las mujeres son muy tercas en ese aspecto. Y también, por ejemplo, los piercing que ahorita se usan mucho, los pacientes son renuentes a retirárselo. O los tatuajes, por ejemplo, en donde empiezan a tener irritación, ampollitas y todo, porque están rechazando la tintura del tatuaje y los pacientes son renuentes a retirárselo también. Se pueden usar medidas preventivas, el uso de guantes, que en la mayoría de los casos va a ser usar el guante de látex, pero antes deben de usar el guante de algodón, porque el látex por sí mismo puede causar dermatitis por contacto. Evitar el uso de jabones detergentes, sobre todo si el paciente nos dice me lavo con tal jabón y me irrita la mano, o el detergente. Y aquí es bien importante porque seguido vienen pacientes que dicen es que trabajo en un restaurante y el jabón me hace daño, ¿no? Entonces hay que hacer la diferencia si realmente es el jabón o esa persona es una persona atópica y lo que tenga sea una deshidrosis o una neurodermatitis o alguna otra cosa. Y en contacto con luz solar en caso de fotosensibilidad también es muy importante indicarle al paciente de usar protectores solares que no contengan sustancias que le vayan a hacer daño, el uso de sombreros, sombrillas, camisa y demás, en todas las que son por fotosensibilidad. Y cuando el origen es laboral, que es algo de lo que ya les estaba, y que además es esto bien importante, porque a mí seguido, por ejemplo, me hablan de alguna empresa, de la Coca, no sé, de alguna otra empresa, y me mandan, es que queremos su valoración, porque tal paciente dice que la máquina con la que trabaja, la mano con la que maneja la manivela es la que tiene el problema. Y tiene que escribir, y esto tiene un valor muy importante para la empresa y para el trabajador y no te puedes equivocar. Entonces sí hay que fijarse bien y hay que investigar bien todo eso. Cuando el origen es laboral se va a intentar la protección y de ser necesario el cambio de trabajo, que ahí es donde le digo que hay muchas demandas para algunas empresas. Es necesario conocer antecedentes del paciente, pues esto es causa de demanda por parte del trabajador o de las empresas. Para el tratamiento local depende del estado evolutivo. Ya les había hablado de la etapa aguda, subaguda y crónica. Y depende de la etapa en la que encontremos al paciente es el tratamiento que vamos a dar. En la etapa aguda, generalmente los fomentos fríos con diferentes sustancias que usamos los dermatólogos, agua de vegeto, agua de alibur, por ejemplo, que ustedes conocen, pomadas inertes como óxido de zinc, talcos, para calmar, fomentos calmantes y secantes, y además alguna pomada inerte después, como también el alibur que viene en pomadita, o el óxido de zinc que tan socorrido para este tipo de cosas. En la etapa subaguda, que es la que le mencionaba que tiene parte de aguda y parte de las crónicas, pues hacer un balance. Si tiene ampollas, vamos a usar polvos secantes.
Si está en una etapa de liquenificación y está demasiado seca la lesión, ahí tenemos que humectar. Entonces hay que ver. A mí me toca ver con frecuencia, por ejemplo, pacientes que vienen y tienen unas zonas eczematosas por contacto o por algunas otras situaciones y resulta que les dan cremas. Jamás se van a absorber las pomadas o cremas en esa piel. Primero tenemos que secar las lesiones y después ponemos las pomadas que necesita el paciente. Y en la etapa crónica, por ejemplo, es al revés, porque estamos viendo una piel seca, una piel liquenificada. Si le doy el famoso fomento con soya o fomentos con alibur, voy a resecar más esa piel y las molestias van a ser mayores. En la etapa crónica, entonces, en la que hay liquenificación, escamas, grietas y fisuras, aquí vamos a usar pomadas o cremas lubricantes inertes, como el linimento oleocalcario, que lo usamos, o algunos aceites, por ejemplo. Y en lesiones muy, muy liquenificadas, ahí podemos usar pomadas, por ejemplo, hasta con alquitrán de hulla, por ejemplo. Y en todos los casos vamos a evitar la exposición al sol, que sabemos que cada día es más fuerte. En aquellos casos donde hay mucha molestia, que el paciente se queja mucho de sensación de quemadura, en el caso de la dermatitis por contacto, yo creo donde está más justificado usar esteroides. Yo soy dermatóloga antiesteroides, a mí no me gusta usarlos, pero yo creo que la indicación así más específica de esteroides tópicos, estoy hablando, no de esteroides sistémicos como en las enfermedades autoinmunes, yo creo que es la dermatitis por contacto, porque sabemos que ahí no hay ningún agente infeccioso al que vayamos a enmascarar. Aquí los esteroides son muy útiles, en raros casos los utilizamos por vía intramuscular, por ejemplo. Casi siempre preferimos los antihistamínicos, nada más para evitar el prurito mientras el medicamento hace su efecto, pero podemos usar alguna crema con esteroide. A veces cuando la molestia es bastante, utilizamos esteroides inyectados y en algunos casos tenemos que dar sedantes porque la molestia, el ardor o comezón no dejan ni dormir al paciente. Estos son algunos casos de pacientes que he tenido que les traje. Por ejemplo, este paciente presentaba una dermatitis por contacto. Aquí, si alguien pudiera decir, no sé si ustedes pueden hablar o no, yo no oigo nada, que pudieran decirme qué tipo de dermatitis por contacto es, si es una dermatitis por contacto aguda, subaguda o crónica, ¿alguien sabe? No sé si me escuchan, la verdad. Pero bueno, les diré que esta es una dermatitis por contacto crónica, porque estamos viendo que ya hay hasta pigmentación por la fricción, en los nudillos, en las muñecas, y obviamente es por este paciente es trabajaba en una empacadora de mango, y era alérgico, obviamente presentaba dermatitis por contacto. Los empacadores de frutas generalmente presentan dermatitis por contacto a la leche o a la savia que tienen algunas frutas. En este caso, el problema se resolvió usando guantes de algodón y guantes de látex. Este es otro caso de una paciente, también con una dermatitis. En este caso es una dermatitis por contacto subaguda. Aquí ya no se ven las ampollitas, pero aquí tuvo ampollitas y estaban mezcladas con resequedad, con irritación y todo. Entonces, esta es una dermatitis por contacto subaguda. Y esta, que no sé si alguien quiera contestar en el chat. A ver. Aguda. Si alguien quiera contestar en el chat, no sé por dónde. Si alguien quisiera decir, bueno, pues es una dermatitis aguda. Aquí estamos viendo esta es por limón. Por limón, alguien la agarró del brazo y que tenía el limón en la mano y vemos la típica fitofotodermatitis que pues es muy común verla. Esta es una dermatitis por contacto también aguda, por depilación de la ceja. Inmediatamente hay eritema, hay mucho ardor.
una dermatitis por contacto al rasurado del bigote. En este caso, el paciente, cada vez que se rasura el bigote le pasa esto. Y aquí ya estaba mejorando, pero bueno, pues él no le gusta traer bigote y bueno, se aguanta su dermatitis por contacto. Este es un paciente que no quería tener, es un hombre, pero no quiere tener bigote. Y entonces se puso una fruta que hay allá en un río que se llama zapote, no sé qué, y se embarró porque le dijeron que eso era muy bueno y pues se produjo una dermatitis por contacto también. Esta es una paciente que es muy deportista, que se puso unas, unas cosas en las piernas para disminuir la celulitis, como unas ventosas, y presentó en la noche, o sea, rapidísimo. ¿Se acuerdan que les comentaba que también podemos ver lesiones purpúricas? Aquí hay una lesión purpúrica, y es una dermatitis por contacto. Aquí hasta se nota donde hacía presión las ruedas estas que se puso para hacer ejercicio. Le digo, las dermatitis por contacto pueden ser a lo que sea. Esta es una dermatitis por contacto, también por una fitofotodermatitis por limón. Aquí vemos, esta paciente, por ejemplo, vino, cuando tenía las ampollas, no vino porque ella dijo, me quemó el limón, pero ya le preocupó cuando vio esta pigmentación, porque la fitofotodermatitis generalmente deja pigmentación. Este es el caso de un niño que fue a la playa y que su mamá le puso limoncito porque le picaban los zancudos y le produjo una dermatitis por contacto también por cítrico. Esta es otra dermatitis por contacto. En este caso fue por fricción con ajo. También le picaban los mosquitos y le ponen ajo en los ranchos para que no les dé comezón, y a veces se producen estas quemaduras que son obviamente de tipo irritativas. También, por ejemplo, a nivel cosmético, este es el caso de un paciente que se puso una mascarilla, no sé con qué sustancias, y le produjo una quemadura bastante importante. Aquí hay una quemadura, esta se ampolló un poquito. Entonces, como les digo, las dermatitis por contacto realmente pueden ser, a ver si aquí no nos podemos ver, pero bueno, yo les veo, pero ustedes no. Entonces, pues eso es lo que les tenía. No sé si tengan alguna pregunta, que quiera hacer alguien una pregunta. ¿Ya está el doctor Reni por ahí? Sí, aquí estoy, Lorena. Ok. No sé si los muchachos tengan alguna pregunta. Sí, la doctora Frania tiene una pregunta. Bueno. Doctora Frania. Usted que se dedica a la piel también. ¿Es dermatóloga también? No, pero le gusta. Perfecto. Además es muy bonita la dermatología. A Frania le gusta. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Alguna pregunta, doctores? Bárbara, Ilse, Fernando, con toda confianza, doctora Tello. Sí, ¿cuál sería Buenas tardes. Adelante. Sí, perdón. Buenas tardes, doctora. Una preguntita. Creo que habían dicho que en el pasado preguntaron sobre la irritación por el cemento, sobre la sustancia que provocaba la irritación por el cemento. Pero yo miré que había irritación por el cemento por contacto de tipo irritativa y por contacto alérgica, y que la alérgica era por los cromatos, pero en la irritativa no es ninguna sustancia en específica, es solo la lesión de la piel, o cómo se podría clasificar ahí. ¿Cómo se podría, si por contacto o alérgica? ¿Cómo Ajá, se sí, lo que podría pasa que, clasificar? lo que pasa que dice que en el contacto alérgico por el cemento es por cromatos, la sustancia del cemento que provoca la alergia, pero también en la clasificación te ponen el cemento como causa irritativa, no alérgica. Pero en esa causa irritativa entonces
no hay ninguna sustancia, ¿no? O es solamente la lesión física, pues, de la piel. Esa es como que mi pregunta, porque como les menciono, habían preguntado en el ENAR pasado la sustancia de al cemento, pues, pero entonces sería esa la respuesta, a la que es alérgica por el cromato. Fíjate que es que no se podría asegurar, porque aquí habrían quizá que hacer algunos estudios específicos, porque sí, o sea, hay algunas sustancias que van a tener de las dos, o sea, que van a ser dermatitis por contacto alérgica e irritativas por fricción. Y yo creo que el cemento pudiera ocasionar las dos, pero habría que ver el conteo de linfocitos T, por ejemplo, en el caso de los pacientes, porque en el caso de las dermatitis por contacto alérgicas, hay liberación de linfocitos T por los aptenos que de la sustancia que se trate. Entonces yo creo que ahí habría que hacer estudios más sofisticados. No sé cuál era la pregunta exacta. ¿Tendrás la pregunta y las opciones que les dieron? ¿Te acordarás? Ok, sí, sí, sí le entendí. Pues la pregunta, pues me la mencionó un compañero que hizo Lenar, que preguntaban que si, cuál era la sustancia que provocaba la alergia por el cemento, pero no me acuerdo si era propiamente alergia o irritación lo que habían preguntado, pero yo lo que leí era, como dice usted de hecho, que en la irritación no te menciona ninguna sustancia y en la alérgica sí te menciona la sustancia, el cromato. La sustancia cromato te provoca la alergia por cemento, pues, por contacto. Eso era Sí, la respuesta, creo que sí, por eso era. ok. Sí, es que como todas las que le hacen, yo creo ahorita está medio confusa, ¿verdad? Pero el cemento sí puede causar dermatitis irritativa por fricción, y dermatitis por contacto también por la sustancia. También hay las aerotransportadas, por ejemplo, que en el caso del cemento, pueden presentarse independientemente en el caso del cemento que da la enfermedad pulmonar, silicosis y todo esto, también en la piel puede producir por las partículas que pueden esparcirse. En el caso del cemento de las cementeras son dermatitis por contacto muy frecuentes, las aerotransportadas, porque hay personas que no trabajan directamente manipulando el cemento, por ejemplo, secretarios o administradores que han presentado se reportan dermatitis por contacto aerotransportadas por esas sustancias. También existen. Ah, ok, eso no lo había visto. Gracias, doctora. Sí. ¿Alguna otra cosa? Doctora, entonces, digamos, los puntos cardinales de esta dermatitis por contacto, ¿cuáles serían? Ya los mencionó, ¿verdad? Pero para que nos quede más claro. Hay una aguda y una subaguda y una crónica, ¿cierto? Y pues las lesiones son los que determinan, además de la evolución del tiempo, son el tipo de lesiones. Así es, sí. El tipo de lesiones es lo que hace la diferencia entre una aguda, subaguda y crónica. Ok, ¿y se pudiera escoger, digamos, una lesión para cada una o es muy florido? Es florida una y florida la otra, pero casi siempre la aguda va a ser lesiones eczematosas, acordémonos de eso. Casi siempre una dermatitis por contacto aguda va a ser eczematosa, casi siempre es sinónimo de eczematosa. O sea, Algo así hay como agüita, húmeda, hay como algo húmeda, así como húmeda, exacto. ¿verdad? Digamos, ampollitas, vesículas, la mayoría de veces ya están reventaditas, como en el caso del limón que vimos. Y la crónica, no vamos a encontrar ampollas, porque las crónicas generalmente son aquellas personas que usan materiales en su trabajo que tienen ya cierto tiempo, en donde hay una sensibilidad previa.
entonces vamos a encontrar liquenificación seca, que incluso se llama dermatitis por contacto seca, porque hay liquenificación, hay escamas, hay fisuras, hay grietas, que por eso a veces, por ejemplo, muchos pacientes vienen con psoriasis plantar, en donde hay engrosamiento, fisuras, grietas y todo. Dicen, es que trabajo en tal lugar y esto que tengo es porque las botas, porque me paro en tal lugar y todo eso. Y hay que hacer muy bien la diferencia entre una y otra. La evolución en este caso nos sirve muchísimo, porque a veces el paciente dice, ah, pero empecé 2 años antes de que entrara a trabajar ahí, ¿no? O siempre hay datos en los antecedentes que nos van a orientar al diagnóstico, pues que sí es algo muy delicado hacer el diagnóstico de dermatitis por contacto laboral. Y también la otra cosa que es importante acordarse es que hay 2 grandes grupos, las alérgicas que van a ser en un 20% y las irritativas que son las más comunes. Las dermatitis por contacto irritativas ocupan el 80% y las dermatitis por contacto alérgicas ocupan solo el 20%. Ok. ¿Verdad? Y que van a participar, la célula de Langerhans es la célula, la última célula, digamos, del sistema inmunológico, y que en las dermatitis por contacto alérgicas son las que van a estar alteradas o son las que van a, digamos, a brincar, a saltar defendiendo nuestro organismo y que entonces van a estar alteradas. Y en la irritativa no, porque es como si fuera una quemadura. La capa córnea ahí está obstaculizando y generalmente se queda a esos niveles. O sea, son más comunes las irritativas y menos comunes las alérgicas. ¿Alguna otra cosa? El tratamiento igual, tratamiento casi siempre es, se los van a mencionar o van a ser los esteroides. No ha cambiado eso. Han cambiado muchas cosas, pero en dermatología no ha cambiado. Que el medicamento de elección en las dermatitis por contacto son los esteroides. Tópicos en primer lugar. Los sistémicos es más raro usarlos, pero los tópicos son digamos, el tratamiento pivote, el tratamiento cardinal para las dermatitis de contacto. Aquí no hay... ¿Algún tipo de esteroides y por cuánto tiempo? Depende de la sustancia, depende del tamaño, depende de la topografía. Por ejemplo, de 5 a 7 días es lo que se menciona en los tratamientos, pero depende de la sustancia y del lugar. Hay, por ejemplo, las dermatitis por contacto en palpebrales, por ejemplo, en que se usan 2 a 3 días y el paciente se mejora. Ahorita que ya existen los inhibidores de la calcineurina, que son los que se usan en la dermatitis atópica, a veces los utilizamos también en la dermatitis por contacto, pero siguen siendo de primera elección los esteroides. Es el tratamiento de elección en las dermatitis por contacto. Ok. Y por ejemplo, algunas de ellas pueden estar sobreinfectadas claro. Sí, es una de las complicaciones comunes. ¿Y ahí se daría el esteroide con algún antibiótico o el puro esteroide? Fíjate que existe la mezcla comercial. Sin embargo, lo indicado y que nos lo repitieron tantas veces que se nos quedó grabado y que yo lo he practicado ya con mis pacientes, primero quitar la infección, primero. Y después tratar el problema de la dermatitis por contacto. Es decir, si llega un paciente, porque generalmente son dermatitis por contacto que ya les han aplicado tepescohuite y esto y esto y esto y el otro, muchas veces ya van a llegar esas ampollas ya no van a ser mielicéricas, sino van a ser purulentas prácticamente. Entonces, lo primero es, si está eczematoso hay que secar. Y si está liquenificado hay que humectar. Y sobre eso nos vamos. Si vemos que está infectado, incluso yo he visto dermatitis por contacto sumamente infectadas porque no te imaginas la cantidad de cosas que le ponen y hay que usar a veces antibióticos vía oral porque enmascara el cuadro inicial, enmascara y decimos, es que es un impétigo, pero resulta que quitas la infección, quitas el impétigo, el eczema y a ver qué había antes aquí y ya sale que hay otra cosa previa.
¿Alguna otra cosa? Doctora, por ejemplo, ¿qué esteroides se puede usar en la cara? En la cara, o sea, ya ves que hay de mediana potencia, de baja potencia, de alta potencia. Un esteroide de baja potencia es mejor usarlo en la cara, dependiendo, porque si es una quemadura muy intensa, podemos usar uno de mediana o de alta potencia, perfectamente, está bien indicado. Y si es mucha todavía, una intramuscular, una presentación intramuscular de esteroide. La hidrocortisona es de las más usadas en dermatología, la hidrocortisona. Y lo que sí no les recomiendo usar son esteroides fluorados. El típico es la fluocinolona. La fluocinolona en la piel, y que es la que tiene el sector salud, no sirve para nada. La fluocinolona tiene agregada flúor en la sustancia, y el flúor es fotosensibilizante. Entonces, la fluocinolona por sí misma puede irritar más. Se lo das al paciente o se lo dan al paciente en el seguro y dicen, es que me quemó más. Entonces, las más usadas son la hidrocortisona y la mometasona, que son de baja y mediana potencia. Pero ninguna con flúor. Fluocinolona para nada. ¿Verdad? Gracias. Ahí voy. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues muchas gracias, Lorena, como siempre, No, por gracias. tu presentación y pues ahí estamos en contacto. Y si tienen ellos tienen mi celular. No, Ah, bueno, también igual, si se lo quieres dar, no tengo ningún problema yo en que si tienen alguna duda o ya estudiando les surge alguna duda de algún tema en especial de dermatología, con toda confianza puedo tener esa charla, sea con algún paciente o sea de alguna pregunta en especial que de pronto se acordaron o de que leyeron en algún libro. Con toda confianza yo puedo responder a su duda si es que tengo la posibilidad. Entonces, con toda confianza puedes darle mi celular a todos ellos, ¿eh? Sari, gracias. Ándale, pues. Hasta Nos vemos luego. pues. Saludos por casa. Bye. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Gracias. Ay, adiós.